el uso de la palabra a la maestra Sofía Carelli Molina Espinosa con la finalidad de aclarar acerca de unas dudas e inquietudes de los sujetos obligados relativo a la publicación de la información del artículo 95, fracción 11, que se refiere a las actas y resoluciones del Comité de Transparencia y lo relativo a los requeridos en los nuevos lineamientos 2021 establecidos en el numeral 12º, fracción 9, sobre las versiones públicas. Y bueno, adelante, maestra Sofía, con esta breve participación para aclarar esas dudas. Gracias, muchas gracias, Angie. Pues antes que nada quiero agradecer a todos la presencia y sobre todo pues saber que el tiempo muchas veces para nosotros como servidores públicos pues es muy valioso por las múltiples actividades que tenemos que hacer. Sin embargo, en esta ocasión sí me gustaría que pongan un poco de atención principalmente porque fue una inquietud de la cual la dirección de verificación pues me hizo llegar principalmente para que pudiera explicarles yo a ustedes cómo es el proceso de carga que se tiene que llevar en lo que corresponde al artículo 95, fracción 11, que como ya lo comentaba Angie, es lo relativo a las actas y resoluciones del Comité de Transparencia. Principalmente porque, si bien es cierto, acabamos de culminar el proceso de carga del primer trimestre de 2021, entonces, con la finalidad de que en este caso, si ustedes no están publicando la información de manera correcta, pudieran hacer una corrección al interior de lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia antes de pasar al siguiente trimestre, y también con la finalidad de que al momento de que la dirección de verificación haga las revisiones, ustedes tengan el mínimo de observaciones, al menos en lo que corresponde a esta fracción. Ahora bien, me voy a permitir compartir pantalla. En este caso, vamos a ver principalmente qué es lo que se tiene que cargar en cada una de los formatos que tiene esta fracción número 11. Si bien es cierto, ustedes saben que se hicieron modificaciones a raíz de los lineamientos técnicos de este ejercicio 2021, y respecto a esas modificaciones, este formato en específico tuvo una modificación peculiar en lo que corresponde a la fracción 11, formato C. Otra de las dudas que se tuvo principalmente, y lo comentaba en este caso el licenciado Roberto Salazar, que también me acompaña aquí en esta intervención, sería que al momento de que se ha estado revisando lo que es la fracción como tal, pues ha habido hasta cierto punto confusiones, inconsistencias sobre la información que se tiene que publicar y sobre todo el tema de cómo desarrollar las actas y cómo desarrollar las resoluciones. Hay que tener bien en claro que una cosa son las actas, que ahorita les voy a poner ya en imagen cómo pudiéramos visualizar el acta, y otra cosa son las resoluciones, ¿ok? El acta como tal sería una determinación donde el Comité de Transparencia pondría como tal el orden del día, qué es lo que se va a resolver, a lo mejor en qué sentido se resolvió. Sin embargo, la resolución sería ya de manera más específica qué es lo que se resolvió por el Comité de Transparencia, teniendo por ende los fundamentos, ya sea si se haya hecho una incompetencia, si se haya hecho a lo mejor una prórroga, si se hizo a lo mejor una clasificación de información. Entonces hay que saber diferenciar que hay que tener actas y hay que tener resoluciones por parte del Comité de Transparencia, ¿ok? Ahora bien, el lineamiento como tal señala que en esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia establecidas en el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las cuales darán cuenta de las funciones que realicen al interior este organismo colegiado. Si bien es cierto, sabemos que tenemos tres formatos, como lo hemos mencionado. El 11A va a ser de una carga de periodo de actualización semestral, es decir, nosotros tendremos que tener esa información cargada después del mes de junio, ya que abarcaría de enero a junio. Y tendremos que hacer una segunda carga posteriormente de julio a diciembre. El 11B, el periodo de actualización sería igual, es un periodo de actualización semestral, entonces tendríamos que tener por ejercicio únicamente 2 periodos señalados. Y en el 11C, aquí la diferenciación sería que nosotros tendríamos un periodo de carga anual
que es lo que correspondería al calendario de sesiones emitido por el Comité de Transparencia, el cual dará cuenta de las sesiones únicamente ordinarias que tendrían durante el año. Y por otra parte, tendríamos una carga de actualización trimestral, que es lo que ahora se implementa con los nuevos lineamientos técnicos, en las cuales en este caso no solamente es publicar el calendario, sino las actas de sesión. Ojo, en el 11A vamos a publicar resoluciones. En el 11B, el lineamiento lo establece como resoluciones y o actas. Y en el 11C, únicamente las actas de sesión. Entonces, ya yéndonos de manera más específica, en el 11A, como les comentaba, el lineamiento señala que se publicarán las resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia. En este caso, en el 11A únicamente vamos a publicar aquellas determinaciones o aquellas resoluciones que el Comité de Transparencia establezca cuando nosotros, como unidades administrativas, o en este caso, como unidad de transparencia, cuando se trate de una incompetencia, le solicitemos a lo que es el comité. Ahora bien, se van a tener las resoluciones únicamente de aquellas que se hayan resuelto con ampliación de plazo de respuesta que se establece en el artículo 136 de la ley TAIPES, que es la ley de transparencia que nos aplica. Se tendrán también las resoluciones de clasificación de la información confidencial establecida en el 141, 149 y de manera más específica, hablando del capítulo segundo, donde ya nos establece cómo se tendría que resolver o qué es lo que tendría que tener como fundamentación este tipo de resoluciones, dado que para las clasificaciones, tanto como confidencial como de reserva, tienen que tener ciertas características. Otra de las resoluciones que se tendrán que incluir son las declaraciones de inexistencia establecidas en el 142-143, las incompetencias, que estas son únicamente las que en su momento llegue a requerir la unidad de transparencia. En este caso, la ley como tal señala que pudiera ser que alguna unidad administrativa diga que su área, su departamento no sea competente. Pero la finalidad de esto, hay que recordar que nosotros como sujetos obligados únicamente tenemos 3 días hábiles una vez que recibamos la respuesta para nosotros declararnos incompetentes. Entonces, aquí yo creo que la parte más importante entraría en nosotros, bueno, en mi caso, comunidad de transparencia, para desde un inicio, desde el día que nos llega la solicitud, determinar si somos o no competentes. Ahorraríamos sobre todo el proceso de notificar la unidad administrativa y que la unidad administrativa diga, ¿sabes qué? Pues yo no soy competente. Entonces, es la parte, yo creo que muy importante que tenemos que tener nosotros como unidades de transparencia muy reconocida, más que nada, cuáles son las facultades que tenga cada unidad administrativa al interior de nuestro sujeto obligado, porque estas sería lo idóneo que únicamente la unidad de transparencia pueda requerirle al comité esta incompetencia, ¿no? O esta determinación. Otra de ellas que sería, por ejemplo, también la ampliación de plazo de reserva de la información. Es decir, en la clasificación de la información entraría lo que es la información confidencial y la información de reserva, pero en caso de que en algún momento nosotros reservemos información y querramos volver a reservarla debido a que a lo mejor sea una información que sea en materia de seguridad pública y se tenga que reservar, o información administrativa que se tenga que reservar, todas estas resoluciones que emita el Comité de Transparencia van a tener que ir únicamente en el formato 11A. Ojo, resoluciones, no actas, ¿ok? Ahora bien, en el 11B, el lineamiento señala que serán cargadas las resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia. Aquí no vamos a incluir ninguna resolución que haya emitido el comité referente a respuestas de solicitudes de información. Aquí no iría esta parte, sería únicamente en el 11A. Sin embargo, en el 11B, en este caso tendríamos que publicar las resoluciones y o las actas del Comité de Transparencia. En este caso, tendríamos que poner aquellas que se refieran a las resoluciones que sean emitidas por el comité para dar cumplimiento a las acciones y a los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. En este caso,
sería como una, una propuesta que se pueda hacer por el propio comité de transparencia o en este caso por la unidad de transparencia, donde nosotros a lo mejor hagamos un procedimiento que digamos, bueno, dentro de este procedimiento vamos a establecer cómo le vamos a dar gestión a la solicitud, a lo mejor yo como unidad de transparencia empiezo el proceso, después se lo paso a la unidad administrativa, de la unidad administrativa tiene 2-3 días para entregarme la información, etcétera, etcétera. Entonces, si en dado caso ustedes como unidades de transparencia elaboraran un proceso interno, o sea, al interior de los sujetos obligados, eso lo van a tener que pasar por el comité de transparencia. Entonces, esa resolución que emita en su caso el comité de transparencia deberá ir en la fracción número 11, formato B, ¿ok? Otra de las resoluciones que se pueden incluir en el 11B serían aquellas que establezcan políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Esto también lo repito porque como unidades de transparencia nosotros también tenemos como facultades implementar políticas, procedimientos. Entonces, sin embargo, a pesar de que tenemos la facultad de poder emitir este tipo de políticas o procedimientos, pues obviamente tiene que aprobarlo en este caso algún órgano colegiado. ¿Pudiera ser el comité de transparencia? Sí. Entonces, aquí, como les comento, serían únicamente estas resoluciones en las cuales nosotros, comunidades de transparencia, pudiéramos facilitar el derecho de acceso. Otra de ellas sería las resoluciones que promuevan la capacitación, la actualización en materia de transparencia, de acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los que pertenezcamos a la unidad de transparencia. Es decir, si nosotros al interior del sujeto obligado queremos hacer una capacitación interna, yo como unidad de transparencia digo, bueno, a lo mejor quiero capacitar a mis servidores públicos pues por los cambios que se hicieron al interior los cambios, que se hicieron en los lineamientos. Entonces, esa capacitación que ustedes vayan a realizar o a programar, esa tendría que pasar al interior del comité de transparencia para que este a su vez pueda aprobar el proceso, pueda aprobar inclusive la fecha de capacitación y demás, con la finalidad de que se está dando una promoción para actualizar en lo que se refiere a la materia de transparencia y acceso a la información pública. Yo ahorita les voy a enseñar un ejemplo para que puedan diferenciar en cuanto a las resoluciones del A, el B y el C, ¿no? Y por último, en este caso se van a incluir las resoluciones que tengan que ver con los reportes para la integración del informe anual que se debe entregar a nosotros como comisión. Si bien es cierto, la Dirección de Verificación me pidió que les comentara que para la verificación que se llega a hacer durante el ejercicio 2020 y 2021, que creo que ya están próximas, al menos el 2020, a realizarse, no se va a tomar en cuenta lo que se refiere a estos reportes para la integración del informe anual, dado que pues ya pasó el tiempo, digamos, en el artículo 25, la ley de transparencia nos establece que dentro del primer trimestre tendrían que enviarnos a nosotros los informes anuales. Para que ese informe anual pueda llegar a nosotros como comisión, antes tiene que pasar por el comité de transparencia. El comité de transparencia tiene que revisar todo lo que nos establece el artículo 25, desde cuántas solicitudes son, cuántos servidores públicos fueron involucrados, cuánto tiempo de procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que ustedes nos lleguen a enviar el informe anual, ahora sí que para el próximo año, ustedes tendrían que pasar forzosamente ese reporte del informe por el comité de transparencia, el cual deberá ser aprobado y emitir un acta y una resolución, la que posteriormente ustedes van a tener que publicar en el primer trimestre del ejercicio 2022, cuando lleguemos a ese año si Dios quiere. Entonces vamos a tener que incluir ese reporte y esa resolución. ¿Por qué? Porque inclusive el propio lineamiento nos establece que vamos a tener que incluir esa resolución. En caso de que ustedes no la incluyeran para el siguiente año, ahí sí obviamente el sujeto obligado tendría la observación, dado que es un punto que nos establece y que nos pide inclusive el propio lineamiento. Ahora bien, ya hablamos de lo que corresponde al 11A, que son resoluciones únicamente de respuestas de solicitudes de información. El 11B de resoluciones únicamente de acciones y políticas que se hagan al interior del sujeto obligado para fortalecer y cumplir lo que es el derecho de acceso a la información.
Y por último, el 11C nos pide, o más bien nos estaba pidiendo desde años anteriores con los lineamientos pasados, el calendario de sesiones ordinarias que realice el Comité de Transparencia durante el ejercicio que vayamos a informar, ¿ok? En este caso, el calendario anual de sesiones ordinarias deberá aprobarse por el comité al inicio de año o inclusive al cierre del ejercicio anterior para que nosotros, como sujetos obligados, o más bien el Comité de Transparencia del sujeto obligado pueda tener en sí ya programadas las sesiones que vaya a organizar durante el año. Por ejemplo, una de las sesiones que se pudieran incluir sería, por ejemplo, al cierre del primer trimestre para que puedan analizar lo que son el reporte anual, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, pudiera ser una sesión ordinaria que el Comité de Transparencia ya tuviera programada en el año, por lo cual debería incluirla dentro del calendario anual. Y esta, como les digo, será una publicación anual, la actualización será anual, pero se va a publicar siempre dentro del primer trimestre del ejercicio que estemos informando. Y ahora bien, con las nuevas modificaciones que se hicieron a los lineamientos técnicos del año 2021, nos establece que deberán ser publicadas las actas de sesión, ojo, actas, no resoluciones, ¿no? Las actas de sesión ordinarias, que serían las que correspondan a lo que estamos informando nosotros en el calendario. Si en el calendario decimos que va a haber 3 sesiones ordinarias, dentro de lo que es la acta de sesión, que también deberá ser incluida en este formato, se van a ir publicando las actas conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué lo digo conforme vaya pasando el tiempo? Porque probablemente ustedes tengan programada la primera sesión ordinaria, que nos dice el calendario, para el mes de marzo. Y a lo mejor mi segunda sesión ordinaria la tengo para el mes de julio. Y a lo mejor la última la tengo hasta diciembre. Entonces, esa acta de sesión ordinaria deberá ser incluida también en este formato, pero de acuerdo al trimestre en el que se haya generado, ¿ok? En caso de que dentro del calendario no establezcamos, en el periodo que corresponda, un acta de sesión ordinaria, pues nosotros ya lo que haríamos es poner una nota de que durante ese periodo no se tuvo sesión ordinaria. Pero, sin embargo, el Comité de Transparencia va a tener sesiones extraordinarias que no vienen incluidas dentro del calendario anual. Y esas sesiones extraordinarias pudieran entrar aquellas que son a petición de las unidades administrativas, ya sea por incompetencias, ya sean por clasificaciones, por inexistencias de información, prórrogas, etcétera. ¿Por qué? Porque son resoluciones o más bien peticiones que hacen las unidades administrativas que nosotros, bueno, en este caso el Comité de Transparencia, no tiene la certeza, dado que no sabemos cuándo nos va a caer una solicitud donde tendremos que clasificar o que mandar incompetencia o reservar dentro del periodo. Entonces, esas van a ser consideradas como las actas de sesión extraordinarias. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a tener que incluir dentro de cada trimestre, vamos a tener que estar actualizando lo que es el formato el formato C, perdón, para poder nosotros informarle, en este caso, a los ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aquellas sesiones que ha tenido el Comité de Transparencia. Ahora bien, en este caso también lo que hablábamos era que las actas de sesión se tienen que publicar los hipervínculos a las actas de las sesiones que se han celebrado a lo largo del año, es lo mismo que les comentaba, y se publicará la información de las reuniones extraordinarias que en su caso se celebren cada trimestre. Ahora bien, el periodo de actualización, como ya se los mencionaba, deberá ser semestral respecto a las sesiones y resoluciones que vienen requiriéndose dentro del formato 11A y 11B. Y deberá ser anual respecto al calendario de las sesiones a celebrar en el año, que será publicado dentro del primer trimestre del ejercicio que estemos informando. Quiere decir que para el día de hoy ustedes ya tendrían que tener al menos publicado en el 11C el calendario anual de sesiones ordinarias de su Comité de Transparencia. Y también tendrían que tener dentro de este trimestre las actas de sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, que haya celebrado el comité durante el mes de enero, febrero y marzo. Entonces, en caso de que no las hayan realizado,
ya tendrían ustedes la tarea de que para el próximo trimestre puedan optar el tema de las actas, porque les digo, serían muy diferente un acta y una resolución. Entonces, al momento de verificar, obviamente la dirección de verificación y seguimiento tomaría en cuenta esa situación, ¿no? Y esta sería, como lo comento, únicamente, únicamente correspondería a lo que es el formato 11C. El periodo de conservación va a ser de la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio interior respecto a las sesiones y resoluciones. Es decir, se dejaría lo que es el 11A, 11B y 11C. Sin embargo, tendríamos que tener únicamente la información vigente de lo que es el calendario a sesiones. Entonces, por ejemplo, la información que ustedes tendrían que publicar durante el ejercicio 2021 tendría que corresponder a lo que tendrían cargado este ejercicio y tendrían que conservar la información del año pasado, que sería el ejercicio 2020, ¿ok? Y sin embargo, para lo que es el 11C, únicamente tendría que estar un calendario porque nos está pidiendo que esté únicamente el calendario del ejercicio vigente. Entonces, en caso de que el año pasado hayamos publicado nuestro calendario anual, tendríamos que eliminarlo y dejar únicamente el de este año para nosotros poder tener por cumplido lo que establece el criterio y sobre todo el lineamiento. ¿Para quién va a aplicar este formato? Es una obligación de transparencia común, entonces aplicaría a todos los sujetos obligados. Entonces, por ello la importancia y sobre todo la inquietud que en este caso el licenciado Roberto pues me pidió que yo les explicara esta parte, sobre todo para que ustedes pudieran ver la diferenciación de la información que se iba a publicar. Ahora bien, les voy a mostrar a ustedes cómo nosotros lo tenemos publicado, inclusive ustedes lo pueden ver en la consulta pública, en el sujeto obligado de la comisión, donde ustedes van a poder visualizar cómo está cargado y sobre todo los documentos, cómo están realizados. Ahorita lo que yo les voy a mostrar sería lo que es principalmente, a ver si se visualizan los documentos PDF, Angie. Sí se localizan. ¿Sí se ven? Okay. Visualizan, perdón, sí. Bueno, en este caso vamos a irnos a lo que es el cómo deberá ser publicada la información relativa al 11A, ¿ok? En el 11A nos piden las resoluciones de las respuestas que se den a solicitudes de información. En este caso, yo les voy a mostrar lo que es una resolución de una incompetencia que se requirió al Comité de Transparencia. Si bien es cierto, el proceso que nosotros hacemos al interior de la comisión es que una vez que llega una solicitud de información, obviamente como unidad de transparencia tenemos que revisarla y analizarla para ver a qué unidad administrativa compete. Desde que llega en este caso, yo esta solicitud con número de folio 163-9720, yo la identifiqué y de acuerdo a lo que estaba requiriendo, para mí es una solicitud que no compete a la comisión, dado que pues no tenemos la información y no está dentro de nuestras facultades. Entonces, lo que se hace es, como unidad de transparencia, se le solicita a través de un oficio al comité que declare la incompetencia de la solicitud que estamos haciendo mención dentro de nuestro oficio. Lo que hace en sí el comité de transparencia es que sesionan, que en este caso sería una sesión extraordinaria porque no está definida dentro del calendario anual, sesionan y deliberan a través de lo que es una acta, ¿ok? Esta, en este caso, no corresponde a la misma solicitud. A ver, yo creo que sí, 163, sí, miren, corresponde a lo que es la misma solicitud. Lo que hace en este caso el comité de transparencia, una vez que delibera, hace el acta de la sesión del comité de transparencia. Esta acta de sesión va a señalar desde un inicio a qué horas están sesionando, quiénes convocan, en qué instalaciones se está llevando a cabo la sesión, a través de qué oficio se está haciendo el trámite. En este caso, si ustedes pueden visualizar, se señala que fue un oficio suscrito por la licenciada Sofía Molina, en este caso como titular de unidad de transparencia, y hace referencia a qué solicitud se va a someter al comité. En el acta se va a señalar el pase de lista, se va a señalar la declaratoria del quórum legal para que pueda dar inicio a la sesión, y se va a incluir también los asuntos a tratar que en su caso vayan a aprobar durante lo que es el orden del día, lo que es el comité de transparencia.
Ya una vez que se tengan los asuntos, el pase de lista, se va a poner aquí en este caso como de manera muy general, es por eso la diferencia entre el acta y la resolución. De manera muy general, el acta va a señalarse qué es lo que se dictaminó en la resolución, ¿ok? Y aquí en este caso se haría mención a que la resolución corresponde al número de folio tal, llevado a cabo a partir de tal día, por tal opción, por tal oficio, perdón, e inclusive se va a poner en qué estatus o más bien en qué sentido se resolvió la resolución. Aquí se señala como una incompetencia para atender el folio de la solicitud 16397. Se señala que fue una votación por unanimidad y se señala por último lo que es la resolución relativa a qué sentido se resolvió y de manera muy general se hace el cierre del acta. Sin embargo, esta acta sería de manera, como lo digo, muy general y esta acta va a ser incluida únicamente en el formato 11C y va a ser incluida de manera trimestral, ¿ok? En este caso, como la solicitud o más bien el acta de sesión se desarrolló en el mes de enero, esta acta de sesión yo ya la tengo que tener publicada dentro de mi primer trimestre de 2021. Bueno, ya que hacen el acta, el comité delibera y hace su resolución. La resolución ya incluiría de manera muy específica, si se dan cuenta, cómo se analiza el expediente, qué es lo que incluye en este caso, qué solicitudes, qué número de oficio es a través del que se hizo el requerimiento, quiénes intervienen, o sea, ahí ya no se señala en dónde, para eso está el acta, ¿no? Entonces serían como puntos más específicos de lo que es la solicitud que hizo en este caso la unidad de transparencia. Se hace el antecedente del trámite, se hace referencia a la solicitud de información. Si se dan cuenta ustedes, en el acta no se señala exactamente o de manera tan textual qué es lo que pide el solicitante, en la resolución sí. Y por ya dándole continuidad a esto, lo que hace la resolución es que va señalando los puntos de acuerdo a los fundamentos legales, dependiendo de qué tipo de resolución estemos pidiendo nosotros. Y en este caso, la resolución, como les digo, ya incluiría de manera más precisa lo que son los fundamentos y las consideraciones para poder nosotros emitir la incompetencia. Se señala lo que en este caso la unidad de transparencia está requiriendo o lo que en su momento alguna unidad administrativa haya requerido para poder ellos determinar el sentido de la resolución. En este caso, lo que se hace es que señalan así tal cual lo que yo le estoy requiriendo en mi oficio por el cual pido la incompetencia y al final ellos determinan y me confirman a qué sujeto obligado va a ir la incompetencia que yo estoy requiriendo. Por último, para terminar la resolución, ya ellos señalan en qué sentido se resuelve, cómo fueron los votos al interior del órgano colegiado como comité de transparencia y al final solamente se señalaría que quiénes son los que suscriben esta resolución. Entonces, es por ello la importancia de que ustedes puedan identificar la diferencia entre uno y otro, principalmente porque el licenciado Roberto Salazar comentaba que muchos de los sujetos obligados únicamente hacían un documento como si fuera a lo mejor una acta o una resolución o juntaban las dos en una sola. Entonces, que ustedes pudieran diferenciar qué es lo que se tendría que poner en una y en otra, para que, como les digo, en lo consecuente, después del segundo trimestre, ustedes ya pudieran adoptar estas prácticas para que al momento de que se hagan las revisiones, ustedes no tuvieran ninguna observación, ¿ok? Bueno, esto correspondería a lo que es la resolución, que esta se va a incluir en el formato 11A, porque es de una respuesta de solicitud de información, y el acta de sesión se incluiría en el 11C. Ahora bien, vamos a checar lo que correspondería en todo caso al formato 11B, que para mí sería darles como un ejemplo, que si bien es cierto, como lo comentaban, pues son implementaciones nuevas. En este caso también como dirección de verificación se ha tratado de darle seguimiento a todas las observaciones que se han tenido, inclusive nosotros como comisión, pues hayamos tenido a lo mejor cierta confusión entre qué se tendría que publicar en una y en otra, pero obviamente con la práctica y con el seguimiento que le hemos dado a lo que son las obligaciones de transparencia, pues ya tenemos identificados qué es lo que se tendrá que poner en cada una de ellas y por ende lo queremos compartir con ustedes para que la información esté homologada para todos, ¿no?
En este caso, este ejemplo que yo les estoy mostrando, el expediente 35, sería una resolución para dar cumplimiento a una capacitación interna en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esta resolución o esta convocatoria que yo hice, o más bien el oficio que yo le mando al Comité de Transparencia, Comunidad de Transparencia, es que yo realicé una capacitación al interior del sujeto obligado, que eso lo establece el 11B. Entonces, lo que yo hago es que le requiero en este caso al Comité de Transparencia que me apruebe esta capacitación, principalmente para la actualización de los servidores públicos al interior de la CIAIP. En este caso, la resolución sería muy similar a lo que es una de incompetencia. Me refiero a el orden que tendría que llevar. Sin embargo, en este caso sí se señala que la resolución va a ser por una capacitación, no sé si lo alcanzan a ver acá, a ver si puedo, por una capacitación de carga y llenado de los formatos establecidos en las nuevas modificaciones de los lineamientos, etcétera, etcétera. Bueno, esta, como les digo, sería para el interior de la comisión. Lo propongo yo como unidad de transparencia, sin embargo, para dar cumplimiento al formato de la fracción 11B, yo someto esto ante el Comité de Transparencia. Esta resolución, les digo, sería muy similar el orden a la de la incompetencia. Sin embargo, pues aquí, en este caso, si se dan cuenta, se va a señalar en base a qué estoy yo requiriendo lo que es la confirmación de esta capacitación, si lo queremos ver así. Obviamente, yo también tengo que mandarle un oficio al Comité de Transparencia, pues para que ellos puedan determinar en este caso la resolución que me vayan a dar. Y aquí hago yo mis fundamentos por los cuales quiero capacitar a los servidores públicos, etcétera, etcétera. Y ellos al final señalarían dónde va a ser la capacitación, bueno, en este caso, qué día, a través de qué modo, ya sea presencial, virtual, en este caso lo hice a través de Zoom, entonces se señala dónde, por quién va a ser impartida y a qué unidades administrativas va a ser dirigida la capacitación, ¿ok? En este caso, lo que hace el Comité de Transparencia es que me aprueba la capacitación y por último, ya nada más se confirma lo que es la resolución y se pide aquí que se me informe que se determina por unanimidad considerar como parte de la capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y accesibilidad para los servidores públicos o integrantes de la comisión el curso que se menciona en el oficio que yo dirigí, según lo precisado en los puntos y consideraciones y fundamentos señalados previamente. Entonces, este formato como tal o esta resolución, yo la voy a incluir en el 11B. Entonces, yo se los doy como ejemplo para que puedan ustedes diferenciar entre qué vamos a poner en cada uno de ellos. Y de igual manera, por ejemplo, si ustedes van a establecer procedimientos internos, que aquí, por ejemplo, al interior de la comisión tenemos unos en proceso de aprobación, el momento que el Comité de Transparencia me apruebe ese procedimiento interno para gestionar las solicitudes aquí en la comisión, ese en su momento yo voy a tener que publicarlo también en el 11B. Ahora bien, el 11B nos dice resoluciones y o actas. Entonces, ustedes pueden poner únicamente la resolución, pueden poner a lo mejor únicamente el acta, pero lo ideal sería que ustedes pongan el acta y la resolución, o más bien, si quieren como ya de manera más, más específica, poner lo que es la resolución para que el ciudadano, en el momento de que vea el documento, pueda saber por qué se realizó, a quiénes se les dirigió, etcétera, etcétera. Porque en el acta de la sesión va a venir de manera muy general quién lo requiere y para qué, sin sin abundar más bien en lo que son los fundamentos que nosotros estemos requiriendo. Y por mi parte les digo, sería en cuanto a lo que es el formato 11, bueno, perdón, la fracción 11, formatos A, B y C, sería esta parte para que ustedes pudieran diferenciarlo, ¿no? Quizás puedo ser un poco repetitiva, pero sí lo que queremos nosotros resaltar como comisión es que ustedes puedan homologar la información que se está publicando en este formato en específico, que es el A, B y C del artículo 95, fracción 11, principalmente porque al momento de hacer nosotros, bueno, en este caso la dirección de verificación, al momento de hacer la revisión, obviamente tendrá ya en consideración todos estos 3 puntos de cómo deberá estar publicado las actas y las resoluciones que emitan en su momento los comités de transparencia de cada uno de sus sujetos obligados.
Hasta aquí no sé si tengan una duda, perdón, principalmente porque lo que sigue sería señalarles en lo que respecta a la versión pública. Si bien es cierto, los lineamientos anteriores nos señalaban la parte del testado de la información, inclusive ya hay unos lineamientos aprobados por el propio INAI donde nos señalan los lineamientos para la clasificación o desclasificación de la información. Sin embargo, este año, con estos nuevos lineamientos, se nos está requiriendo que para las versiones públicas no solamente incluyamos lo que es el documento testado. No sé si tengan alguna duda para antes de pasar a la versión pública, Angie, o me voy corrido. Pues como guste, si hay algunas preguntas, no sé si quieras entrar para el otro tema. O bueno, lo platico rápido el tema este de la versión pública, entonces ya resuelvo todas las dudas junto. Igual nada más mencionarles que también está aquí en la intervención el licenciado Roberto Salazar, licenciado Alfredo Atondo de la Dirección de Verificación y estará el licenciado Gustavo Reyes para en caso de que tengan dudas con cuestión jurídica y sobre todo porque él es el presidente de nuestro comité de transparencia. Entonces cualquier duda que a lo mejor de manera más específica pudiéramos resolver, están ellos aquí para atender sus dudas también, ¿no? Bueno, me voy a lo que es la versión, lo que son las versiones públicas. Como lo mencionaba, el lineamiento técnico para la homologación y publicación de la información en lo que corresponde a estos que fueron aprobados en el pasado mes de marzo-abril de este año por el pleno de esta comisión, el capítulo 2 establece las políticas generales que orientan la publicidad y la autorización de la información que generen los sujetos obligados. En este caso, en el 12º, establece las políticas para la accesibilidad de la información. Y de manera muy particular, en el último, ya en la fracción 9, antes de llegar a lo que son las fracciones de las obligaciones comunes y específicas de transparencia, en esta fracción señala que aquellos criterios, ojo, aquellos criterios que estén requiriéndose hipervínculos al documento y que contengan datos personales, me voy a ir, por ejemplo, a aquellos formatos que van a ser de declaraciones patrimoniales, aquellos formatos que van a tener contratos, aquellos formatos que, por ejemplo, van a tener a lo mejor, en el caso de la comisión, algún cumplimiento o resolución, para el Poder Judicial, por ejemplo, que tenga resoluciones o sentencias que testar. Todas esas informaciones que nosotros vayamos a incluir dentro de un hipervínculo que nos pida cada uno de los formatos. No son todos, obviamente, porque no todos nos piden información que vaya a ir con datos personales, pero aquellas que sí apliquen, el documento no solo va a ir testado, o sea, no solo le vamos a poner la tachita negra, no. En este caso, lo que nos dicen los lineamientos es que vamos a tener que incluir la versión pública con, ojo, el listado de los datos testados. Es decir, vamos a tener que mencionar qué información se está testando en los documentos que vayamos a anexar dentro de esos hipervínculos. Y se tiene que tener el acta del Comité de Transparencia mediante el cual se aprueba la versión pública de lo que es el documento que nosotros estamos incluyendo en lo que son los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este caso, yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo testamos como comisión. A ver, permítanme. Sí se visualiza el que dice datos testados, ¿verdad? A ver. Bueno, en este caso yo les voy a mostrar en lo que compete a mi comunidad de transparencia en la fracción 12. Obviamente nos requiere que la información que se publique, en este caso serían los acuses de las solicitudes de información. Aquí en muchas de las ocasiones los solicitantes pues incluyen sus nombres, nosotros no sabemos si realmente sean sus nombres reales o no, sin embargo se están identificando con un nombre y eso está considerado como una información de carácter confidencial porque hace identificable a una persona. Entonces, en este caso, nosotros como comisión, lo que hicimos fue desarrollar un formato el cual ustedes pudieran agarrar como ejemplo o ustedes darle su propio diseño, dado que los propios lineamientos no dicen como tal cómo tendríamos que publicar esa lista de datos testados.
Sin embargo, nosotros como comisión y en lo particular yo como unidad de transparencia, lo que hice fue que incluí la lista de datos testados donde señalo de conformidad a qué fundamento estoy yo testando esta información de acuerdo a lo que establezca, por ejemplo, en este caso el 149, 160 o 165, que hablen hasta cierto punto de la información de carácter confidencial, y lo que establece inclusive lo que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Sinaloa. Estoy señalando mi fundamento legal, estoy poniendo qué área es la responsable del testado de estos datos y estoy poniendo cuáles son los datos testados que yo estoy eliminando o señalando dentro del documento que voy a subir. Señalo que al final del documento se va a acompañar la resolución de la clasificación de confidencialidad parcial, porque en este caso no voy a clasificar toda la solicitud, solo una parte, y aquí señalo que al final va a estar la resolución. Sin embargo, lo que nos pide en este caso, lo que es el criterio que hablamos de la fracción 9 del numeral 12º, sería que se ponga la lista de datos testados y el acta que emita el Comité de Transparencia. Ustedes van a tener que incluir de manera obligatoria la lista de datos testados y el acta. Yo en este caso de manera proactiva estaría incluyendo el acta de la sesión y la resolución porque yo quisiera que el momento de que alguien pueda revisar mi documento visualice por qué estoy testando esta información. ¿Ok? Entonces, una vez que yo menciono cuáles son los datos testados que estoy incluyendo en este documento, voy a testar la información. Aquí dice que es el nombre del solicitante y el correo electrónico personal. Entonces, cuando yo visualizo el documento, pues está toda la solicitud de información, estoy testando el nombre del solicitante y aquí yo señalo con un renglón en negro, tal y como lo señalan los lineamientos de clasificación y desclasificación. En este caso, ustedes tienen que señalar en este cuadrito negro así tal cual el texto, porque si se pone nada más un tachón negro, estaríamos incumpliendo hasta cierto punto con lo que nos establecen los lineamientos de clasificación y desclasificación. Esos inclusive los pueden ubicar en lo que es la normatividad de esta comisión o lo pueden buscar dentro de lo que es la página del INAI, lineamientos de clasificación y desclasificación, para que ustedes vean cómo se tiene que testar esta información o alguna otra que tenga que ver con información que tengan que publicar, ya sea administrativa, contratos, facturas, etcétera. Si son solicitudes de información, pueden optar esta leyenda de manera libre. Sería la misma, dado que los fundamentos que establecimos aquí se refiere al tema de las solicitudes, ¿no? Y también estamos testando lo que es el correo electrónico. Se pone aquí lo que es la leyenda. Y por último, ya tenemos el documento, ya tenemos la lista de los datos testados y nos falta el acta del comité. Por último, estaría aquí lo que es el acta de la sesión del comité. Como les digo, está muy general, viene el pase de lista, viene en qué sentido se va a resolver, quiénes son los integrantes del comité, a través de qué voto, si fue por unanimidad, si fue por voto, por un voto o no, etcétera. Se va a señalar en lo que es el acta y les digo, yo de manera proactiva lo que hice fue que incluí la resolución que me emitió el Comité de Transparencia, donde se señalan los fundamentos y las consideraciones del por qué estoy testando yo esta información. Aquí en este caso estamos hablando de las solicitudes que competen, bueno, que abarcarían más bien al primer trimestre del 2021, entonces yo lo que hice al momento de requerirle al comité, obviamente le señalo que es únicamente las solicitudes del primer trimestre y estoy enunciándole un listado de solicitudes que voy a clasificar y si se dan cuenta yo lo que hice fue numerarlas por número de solicitud y qué es lo que se estaba testando. Les digo, esta acta y esta resolución yo se las comparto con la finalidad de que ustedes puedan revisarla, puedan verla, si quieren optar la misma forma de la resolución, lo pueden hacer adelante, pero este es un ejemplo en el cual nosotros como comisión estamos optando para cumplir con lo que establece el lineamiento en ese punto en específico. Ahora sí tengo que señalar que dentro del primer trimestre de 2021, si ustedes no cargaron la información así con estas versiones públicas,
tienen oportunidad de hacer las modificaciones correspondientes, a menos que la dirección de verificación diga lo contrario, pero con la información que tienen publicada y esos hipervínculos, ustedes pudieran trabajar al menos antes de que inicie el siguiente trimestre para poner la información correctamente y en lo consecuente a lo que corresponda al segundo trimestre del 2021, ustedes ya tengan el antecedente y sobre todo el conocimiento de que toda aquella información que van a incluir en versión pública, es decir, que tenga datos personales que deban ser testados, van a tener que incluir sí o sí, o sea, lo voy a decir así porque inclusive los lineamientos lo piden, van a tener que incluir la lista de datos testados y el acta de la sesión donde se aprueba esta lista de datos. Y les digo, de manera proactiva, si quieren hacerlo, no pueden incluir la resolución. El lineamiento solo nos pide lista de datos testados, el documento que se hace versión pública y el acta del comité de transparencia. Ahora bien, por mi parte sería todo. Igual si ustedes quieren acceder a estos documentos de manera libre, pueden ingresar a lo que es la consulta pública del CIPOT a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en lo que viene siendo la fracción 12, pero a partir del ejercicio 2021, que es cuando empieza a aplicar esto de la lista de los datos, etcétera. A partir del ejercicio 2021, ustedes ya puedan encontrar la clasificación de esta información así tal cual. Y en lo que corresponde a los formatos de la fracción 11, obviamente el 11A y el 11B pues todavía no han sido cargados durante este año porque tendríamos que cargarlos al cierre del semestre, que sería hasta el mes de julio. Pero en lo que corresponde al formato 11C, ustedes ya pueden ingresar en la consulta pública, revisar cómo tenemos nosotros la publicación, revisar inclusive el propio calendario anual y inclusive las actas de sesión también cómo están publicadas. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si tengan a lo mejor alguna duda, que creo que a lo mejor iba a haber muchas, sí. Pero pues la finalidad es para ello, ¿no? Que pues podamos homologar sobre todo los criterios y pues más que otra cosa que puedan tener las mínimas observaciones al momento de que se hagan las revisiones por parte de la dirección de verificación. Pues pasamos a la etapa de preguntas por medio del chat, Sofi. Sí, está bien. Nos preguntan, entonces todas las actas de la fracción 11A también se publican como extraordinarias en la fracción 11B junto con las sesiones ordinarias. Entonces, ¿las qué? Perdón. Entonces las actas de la fracción 11A también se publican como extraordinarias en la fracción 11B junto con las ordinarias. No, las actas de la sesión es lo que les comentaba. Una cosa son las actas y otra cosa son lo de las resoluciones. En el 11B sí está la opción que se publique las actas y o las resoluciones que sean únicamente para aquellas que se aprueben en torno a las políticas públicas en materia de acceso a la información, de transparencia, para aquellos que tengan a lo mejor algún procedimiento, como les mencionaba. Al interior de esta comisión tenemos Comunidad de Transparencia se hizo una propuesta para nosotros gestionar las solicitudes al interior, es decir, establecer un proceso de cómo vamos a atender las solicitudes en materia de acceso a la información pública y de datos personales. Ese procedimiento señala desde que llega la solicitud, cómo se turna, cuántos tiempos tenemos para resolver, cuánto tiempo tienes que mandarle la respuesta a la unidad de transparencia, en cuánto tiempo tiene que notificar, o sea, todo el proceso desde que nos llega la solicitud hasta que se adjunta, ese proceso, digo, es una implementación o una propuesta que se tiene aquí en la comisión. Eso obviamente no lo puedo determinar yo nada más así libremente, lo tengo que pasar al comité. Entonces, ya una vez que me apruebe el comité, yo incluiría esa acta de sesión y si quiero puedo incluir la resolución, o sea, puedo incluir las dos cosas. El lineamiento nos dice resoluciones y o actas. Entonces, tenemos la opción de poner solamente la resolución, poner solamente la acta o poner las dos cosas, que la verdad lo ideal sería poner las dos cosas porque, vuelvo a repetir, el acta de la sesión únicamente establece los puntos de manera muy general. O sea, les digo, ustedes pueden revisar de manera libre en lo que es la fracción 11C del ejercicio 2021 para que ustedes vean cómo está realizado el acta.
Pero por otra parte, pues están las resoluciones, que ahorita solamente están incluidas las resoluciones del Comité de Transparencia en el 11A. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo hemos estado las resoluciones, o por ejemplo, les doy la otra opción si ustedes quieren ver resoluciones de varios tipos. En la página de la comisión, sinaloa.org.mx, se tienen actualizadas, ahí sí, por transparencia proactiva, lo hemos determinado así como comisión, ahí sí tenemos todas las actas del Comité de Transparencia desde el ejercicio 2017-2018, si no mal recuerdo, hasta el mes de abril. Eso, pues si bien recuerdan ustedes, la fracción 11 nos pide únicamente el ejercicio en curso y uno anterior, pero les digo, si ustedes quieren revisar y ver más ejemplos, pueden entrar ahí a la página de la comisión, en el menú de transparencia, si no me equivoco, te van a dar comités, comité de transparencia, y ahí vienen todas las resoluciones que tenemos como comisión, pero determinadas por el comité de transparencia. Entonces, sería diferenciar eso. En el 11B sí se pueden incluir las dos. Como transparencia proactiva pudiéramos incluirlas, como les digo, el acta y la resolución, pero pues ustedes tienen la opción de poner una u otra. Así darían por cumplido ese formato el B. Y en el A, ahí sí no van a incluir las actas de sesión, van a ser únicamente las resoluciones, pero en cuanto a las respuestas que se den a solicitudes. Y en el C, únicamente las actas de sesión, ya sean ordinarias, que sean las que estén establecidas dentro del calendario anual, o las extraordinarias, que sean las que vaya a hacer o vaya a determinar en todo caso el Comité de Transparencia a lo largo del año, pero que no se hayan programado o señalado dentro del calendario anual. ¿Sí? Entonces, está hasta cierto punto confuso, pero traté como que de diferenciarles esa parte para que ustedes puedan entender cómo se va a cargar en cada una de ellas, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la fecha de inicio y de término para el calendario? Bueno, la fecha de inicio será el 1 de enero, en este caso el 2021. La fecha de término sería el 31 de diciembre del 2021, dado que aplicaría todo el periodo que es anual. Ya en lo que es la fecha de actualización y de validación, ahí sí, como estaríamos nosotros actualizando en lo que es el primer trimestre, tendríamos que poner como fecha de actualización el último día del trimestre, que sería el 31 de marzo del 2021. ¿Ok? Porque estaríamos publicando esa información, como lo dice el lineamiento, dentro del primer trimestre. Ya en la validación, pues ya pudieran ustedes incluir cualquier día dentro de los 30 días naturales que nos establecen los propios lineamientos, pues para nosotros hacer la publicación de esa información. Entonces, les digo, no sería, tendría a lo mejor una modificación en dado caso que de manera excepcional o por X o Y, el Comité de Transparencia determinara incluir a lo mejor otra sesión ordinaria, que no creo. Normalmente cuando sesionan se programan desde un inicio para que en ese orden estén las sesiones ordinarias. En dado caso que el comité dijera, bueno, ¿sabes qué? Quiero incluir otra sesión ordinaria, que modifiquen ese calendario, pues ahí sí tendrían que modificar en su caso lo que es la fecha de actualización. Pero la de inicio y de término tendrá que corresponder al primer día del año y al último día del año, porque es un formato anual. Correcto. Gracias. Todas las solicitudes de información que se presenten tienen que sesionar el Comité de Transparencia. No, en este caso serían aquellas que tengan determinaciones como incompetencias, a lo mejor si alguna unidad administrativa tiene una solicitud de información, digamos, piden la nómina de X persona, pero en la nómina, pues obviamente sabemos que en ocasiones traen los RFC, trae a lo mejor número de cuenta bancaria, X, ¿no? De que traiga más datos que no sean nada más el nombre. Como nosotros estaríamos entregando al titular de esos datos, es decir, al titular de la nómina, ahí sí tendrían que hacer, por ejemplo, una versión pública. Entonces, en ese caso, pues tendrían que requerirle al Comité de Transparencia que haga una clasificación confidencial de esa información. Entonces, ahí aplicaría someterlo al Comité de Transparencia. O digamos, la unidad administrativa dice, no, ¿sabes qué? Es que esta información no la tengo. O sea, ya busqué, ya batí toda mi oficina y no encuentro la información.
la voy a declarar como inexistente. Entonces, esa información también tendría que someterla al comité para que el comité confirme en su momento si va a ser determinada, como una información inexistente. Es decir, únicamente aplicaría aquellas que tengan una determinación en específico como clasificación confidencial, reserva, incompetencia, a lo mejor las prórrogas, que también cuando se nos acabe el día 10 y la verdad dices, no, es que sabes que es demasiada información, no alcanzo a sacarle el día 10, voy a pedir 5 días más. No podemos determinarnos y decir, ay, nada más porque quiero voy a pedir 5 días más. No, eso también tendrían que someterlo al comité de transparencia para que el comité determine y les apruebe esa ampliación de plazo. Entonces, como respuesta así final, no son todas las solicitudes de información, sino serían aquellas solicitudes que de manera muy particular tengan una diferenciación de acuerdo a cómo se vaya a entregar la respuesta. Si son informaciones públicas que no hay que... no hay que hacerle ninguna modificación, sino se puede entregar así y no se tenga que someter por alguna clasificación, reserva, inexistencia, etcétera, etcétera, lo que establezca la propia ley, pues no tendría por qué someterse ante el comité, ¿no? Gracias, Sofía. Primero es la resolución y después el acta del comité, pregunta. Pues en este caso, de inicio tendría que ser el acta, porque aquí en este caso, al momento de que ustedes hacen en acta, es donde ustedes determinan, al momento de resolver, viéndolo así, no sé si Gustavo esté por acá, porque ya en el tema de sesiones de comité, pues ya no entro yo como unidad de transparencia, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que ellos sesionan. Obviamente hacen su pase de lista, me imagino yo que la secretaria ejecutiva es quien va tomando los puntos de cómo se va desarrollando la reunión, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que delibera el comité, pues obviamente ya tienen el sentido de la resolución, ¿no? Entonces, me imagino que han de hacer el acta, señalan en dónde se llevó a cabo la sesión, el pase de lista, que declaren el quórum de manera legal, es decir, que haya más de 2 o que estén los miembros del comité para que puedan sesionar. Y al final pues nada más señalan, ahí sí que nada más señalan en qué sentido pues, pero la resolución ahí sí ya incluye todo el fundamento legal del por qué se está determinando el sentido de esa resolución, ¿sí me explico? Entonces, el orden, no sé si ahí sí aplicaría el orden del factor no altera el producto, pero hasta donde tengo entendido tendría que ser primero el acta de sesión y ya después la resolución, al menos que no sea Tondo o el Gustavo, que son ya miembros del comité, puedan aclarar esa duda en particular, que es primero, ¿no? Bueno, en ese caso, cuando nos turnan al comité de transparencia los asuntos, se formula un acuerdo. Luego, la Secretaría Técnica del comité convoca a los integrantes del comité a un día específico para sesionar, con horarios y los asuntos que se van a tratar en dicha sesión. Entonces, en el transcurso de la sesión se establece un orden del día que se vota y se aprueba. Entonces, son elementos que se van incorporando a manera de síntesis en el acta, ¿no? Y finalmente, en el transcurso de la sesión, se vota un proyecto con todos los elementos que tú dices, Sofía, de jurídicos, de fundamentos jurídicos, y se hacen las valoraciones correspondientes. Finalmente, se cubre la formalidad de realizar el acta porque la parte de resolución se incorpora de manera muy sintética en el acta, ¿no? Entonces son cuestiones que se van haciendo de una vez, pues, de una sola vez, pero que finalmente, como hay la obligación de hacer el acta y también la resolución, que es el fundamento de las actuaciones, pues en la parte del acta se hace una síntesis de cómo se resolvieron los asuntos. Entonces, para poder hacer esa parte del acta también, debimos de haber votado una resolución. Adelante, Gustavo. Perdón. Sí, no sé si con eso ya quede claro o si le Gustavo quiere aportar algo como presidente del comité.
Tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Buenas tardes. En este caso, creo que están con el tema de que sí que es primero sobre la resolución o el acta, ¿no? Ambos documentos se tienen que generar con la misma fecha. Sin embargo, creo que es prioridad hacer en un primer momento la resolución, porque la resolución en todo caso es la que va a ir acompañada a la respuesta. Lo que nos puede dar tiempo para que al día siguiente, o ya una vez documentada la resolución con la respuesta, ya sea de prórroga, de clasificación parcial, de inexistencia o de incompetencia, pues nos da la oportunidad de documentarla. Entonces, en un primer momento tendríamos que hacer la resolución, como ya bien lo dijo y lo ejemplificó Sofía, con algunos documentos que nos ilustró, en donde de manera pormenorizada se establece la petición que hace el titular de la unidad de transparencia o el titular del área correspondiente, dependiendo de la determinación que se va a hacer sobre alguna ampliación de plazo, una inexistencia de la información, en donde sí es importante destacar que aquí la petición que se hace en ese sentido al Comité de Transparencia debe ser el titular del área. En ocasiones, pues sí hay peticiones que hace directamente la titular o el titular de la unidad de transparencia. Y en esta resolución, aparte de esa petición y describir de forma precisa el objeto de la solicitud, pues deben contenerse los fundamentos, los motivos y a través de las cuales se acredite, en su caso, que, por ejemplo, no es competente un sujeto, no somos competentes para atender una solicitud, y de alguna manera tenemos que fundamentarlo, motivarlo y a su vez dejar en claro cuál es el sujeto obligado competente de conformidad con los fundamentos legales aplicables, ¿no? En los otros casos, en lo de clasificación parcial de la información, pues de igual manera, en términos del artículo 141, y en el caso de la inexistencia de conformidad con el 142 y 143, debemos establecer en forma muy precisa cuáles son las consideraciones que tomamos en cuenta para determinar que, por un lado, sea información clasificada, ya sea reservada o confidencial, y la posibilidad de elaborar una versión pública, y en el segundo caso, la determinación de inexistencia de la información, que de acuerdo a las funciones, facultades o competencias, pues no estamos obligados a generar ese tipo de documentos. Por tanto, debemos generar ese tipo de documentos, de la resolución en un primer momento, y pueden partir, como un ejemplo, con los documentos que ya tienes publicados la comisión en el apartado fracción 11, inciso A, y las actas en lo que tenemos publicado en la fracción 11, inciso C. En este caso, es importante distinguir ambos documentos porque de alguna manera nosotros como organismo garante hemos detectado que al momento de, por ejemplo, en los recursos de revisión, en donde se analizan las respuestas y en su caso las actas de comité de transparencia que adjuntan, hemos advertido que yo creo que la mayoría de los sujetos obligados a lo que la comisión reconoce como una resolución, los sujetos obligados de carácter estatal y municipal la identifican como un acta. Entonces aquí sí es importante darle la denominación y la estructura que corresponde a cada documento, que en este caso la resolución en donde se van a establecer de manera muy amplia y pormenorizada los fundamentos y motivos de la determinación que estamos llevando a cabo como comité de transparencia. Y en el acta prácticamente es un resumen, es una pormenorización de datos respecto de lo que se hizo en esa sesión, porque la resolución de cada asunto es particular, es decir, por solicitud de información. Y en el acta puede que en una misma reunión se hayan sesionado 3 o 4 asuntos, es decir, que en un mismo día el comité haya determinado una ampliación de alguna solicitud de información, haya clasificado información parcial y
o haya declarado inexistencia o bien declarado una incompetencia. Entonces, hay casos, en el caso de nosotros, en una sola sesión hemos sacado 4, 3 o 5 resoluciones que tengan que ver con el trámite de una solicitud de información. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer esa distinción, qué es un acta y qué es una resolución, para dar cumplimiento, en este caso, a lo que nos establecen los formatos de carga de las fracciones 11, fracción 11, inciso A, B y C. De igual manera, pueden tener algún ejemplo, si así lo desean tener, cómo lo publica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia. En este caso, ellos lo publican en lo que es en la fracción, si mal no recuerdo, en el artículo 70, se basan en la Ley General de Transparencia, en el artículo 70, fracción 39. También nosotros tenemos 3 opciones, es decir, 3 formatos, A, B, C y D. Ellos tienen 4, A, B, C, D. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden tomar una referencia del artículo 70, fracción 39, de cómo los publican ellos para tener, insisto, la referencia tanto del órgano local como del órgano nacional en materia de transparencia, y de alguna manera, pues, uniformar los criterios para que en un momento, cuando se hagan la verificación de las obligaciones de transparencia, pues, se analicen y se detecten que se está publicando la misma información de manera uniforme. Eso es cuanto a sobre esa pregunta. No sé si tengan otra al respecto. Muchas gracias a todo el licenciado Gustavo por sus intervenciones. Hay un comentario también. Si en el instituto solo somos 2 personas, no podemos tener comité, por lo tanto, el del ayuntamiento funge como comité de nosotros. No se escucha, Ani, perdón. ¿Sí se escucha? No, casi no. A ver, vuelvo a dar lectura. Si el instituto solo somos 2 personas, no podemos tener comité, por lo tanto, el del ayuntamiento funge como comité de nosotros. Pregunta, ¿tenemos que subir un calendario de sesiones del instituto con el comité del ayuntamiento o subir el calendario de las sesiones a celebrar del ayuntamiento, como me han dicho anteriormente? Yo creo que en ese caso pues, se puede acudir a una petición de manera, pues, de alguna manera desagregada del ayuntamiento, que en ese caso de esa paramunicipal, donde son 2 personas nada más, pueden hacer una separación de las sesiones que a ellos les corresponden, independientemente de las que el ayuntamiento de Culiacán pueda hacer. Entonces, en este caso, creo que tendrían que hacer esa separación, hacerle la solicitud al Comité de Transparencia del Ayuntamiento, pero al momento de la carga de los formatos de esa paramunicipal, nada más que informen las que corresponden a ese instituto o a esa paramunicipal. Bien, gracias, Lick. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se actualizan los integrantes de comité de transparencia? ¿Qué se realiza? ¿Acta o resolución? En la ley se establece que se debe formalizar a través de un acta. Pueden hacerlo de las 2 maneras. Que quede consignado tanto en una resolución y que quede consignado en un acta. Y a final de cuentas, esa determinación, o sea, esa resolución, ese cambio de integrantes del Comité de Transparencia lo tienen que hacer del conocimiento de la comisión para los fines conducentes, ¿no? Entonces, puede quedar en una resolución acompañada de un acta para tomar en cuenta, darle uniformidad a las determinaciones que se toman por los sujetos obligados. Que en este caso, pues ya es una decisión del titular del titular del sujeto obligado, ¿no? Perfecto, gracias, licenciado. Hacen otra pregunta. ¿Ese documento, en qué criterio del formato se publica? No sé qué documento se refiere. Son los hipervínculos que te piden los formatos 11A, 11B y 11C. Cuando publicas el 11A te viene adjuntar el hipervínculo. A ver, déjame ver, acá los tengo. Tal cual el criterio dice en el 11A, hipervínculo a la resolución. El 11B
establece el criterio que dice hipervínculo al documento de la resolución y o el acta. Y en el 11C viene hipervínculo al acta de la sesión. En los propios lineamientos, si ustedes los revisan, pues ahí vienen ya señalados los criterios y vaya, si nos vamos a lo que son los lineamientos, en lo que correspondería al 11A, estaríamos hablando del criterio 11, en lo que corresponde al 11B estaríamos hablando del criterio 15 y en lo que corresponde al 11C estaríamos hablando del criterio número 21 dentro de los lineamientos. Entonces, a eso se refiere lo que es este documento de lo que son las resoluciones, ¿no? Del Comité de Transparencia. Bueno, gracias. El listado de datos testados. Sí, disculpa. Sí, Nada más dígame. que quisiera abundar en la respuesta de Sofía en relación a que en qué criterio se iría el documento. Sí debe de ir en esos criterios que mencionó Sofía, pero además el acta del Comité de Transparencia debe de anexarse cuando algún documento que mediante obligaciones de transparencia se vaya a publicar y contenga información reservada o confidencial, ¿no? Entonces ahí igual en ese criterio, mediante el hipervínculo van a publicar el documento que van a testar, ¿sí? Debe de acompañarse por el listado de datos testados y por el acta del Comité de Transparencia, en todos aquellos fracciones que así lo requieran. Bien, gracias, licenciado. El listado de datos testados no se avala con sello o firma. Preguntan. Pues no viene señalado como tal en los lineamientos que se tenga que sellar, sino ya con la propia resolución del Comité de Transparencia, pues ya se avala que esos datos testados no solo fueron testados porque sí, ¿no? Sino ya el comité determina los fundamentos, las consideraciones para poder, en su caso, hacer las versiones públicas de la información que se va a publicar. Entonces, no creo que necesariamente se necesite, se pudiera hacer por parte del responsable, pero los lineamientos tal cual no lo señalan, o sea, creo que ya el soporte sería la resolución del comité o el acta, ¿no? En este caso. Muy bien. Una pregunta más. Por cada determinación de no competencia. No se escucha casi, perdón. Es que me muevo tantito, ya no se escucha. ¿Se escucha? Ya. Okay. Por cada determinación de no competencia, declaración de información confidencial, solicitud de prórroga, se deberá realizar el acta del comité y también el documento con la resolución del comité. Sí, es correcto. Sí, deberán estar ambos documentos. Perfecto. Ahora que se amplió plazo al 15 de mayo, ¿se puede poner fecha de validación y actualización del 1 al 15 de mayo o solo del 1 al 30 de abril? No, en este caso excepcional, sí pudieran haber incluido en la validación cualquier día dentro del mes de abril o dentro de los 15 días del mes de mayo, pero porque este fue un caso excepcional, ¿no? Pero ya ahí en los subsecuentes yo creo que nada más tendrían que ser dentro de los 30 días naturales. Una vez preguntan acerca del acta y dice, primero es el acta y de ahí se desprende la resolución, que esta viene siendo un extracto de la resolución. ¿Es correcto lo que entiendo? Sí, yo creo que ya el licenciado Gustavo ya también explicó esa parte. Al menos que tengan más dudas, yo creo que ya de manera particular las pudiéramos resolver, ¿no? Ok, hay otras preguntas más, muchas, pero vamos a enfocarnos en estas. Si en el instituto solo somos 2 personas. No se escucha. Sí, creo que estoy teniendo problemas aquí con el audio. ¿Me escuchan? Ya. Sí. Creo que repitieron aquí. Nada más no te agaches, porque ese es el problema, te agachas y ya no te diriges al micro. Se pierde, ajá, ok, se pierde el micrófono, ok. Bueno, aquí repitieron varias veces la misma, creo que esa pregunta ya se respondió. Y hay una más, sí, y no se podría señalar en la misma acta la resolución para el caso de los sujetos obligados pequeños, es decir, en mis actas regularmente es por asunto y ahí se fundamenta la razón de la clasificación, etcétera.
Al menos que En el el caso- licenciado está. Ajá, Sí, sí. sí, pero en el caso particular, precisamente por eso estábamos haciendo esa aclaración, porque tanto a nivel nacional y local se están elaborando dos documentos. Entonces, para efectos de uniformar esa parte, sí es necesario elaborar un acta y elaborar una resolución. Es cierto, como lo comenta y como hice referencia yo, que en muchos de los recursos de revisión que se analizan aquí en el Pleno, las determinaciones que hacen, ya sea de clasificación o inexistencia de la información o incompetencia, las denominan actas los sujetos obligados. Entonces, parte de la plática de hoy es que los sujetos obligados, que como sujetos obligados, documentemos de manera separada ese tipo de determinaciones, es decir, primero la resolución en donde se fundamente en forma muy amplia la determinación, y el otro de manera más sencilla donde se establezca, se haga un resumen breve del contenido del desarrollo de esa sesión. Como si toman los ejemplos de nosotros, por ejemplo, en un acta de comité de transparencia son 2 hojas, es decir, una hoja, son 2 páginas, una hoja por los 2 lados, y probablemente una resolución pueda llevar de 3, 4, 5, 6, 7 hojas, dependiendo del análisis que se haga del caso particular. Pero la idea es que se generen documentos en forma separada para cumplir en forma expresa lo que nos establecen los lineamientos. Por un lado las actas y por otro lado las resoluciones. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, ya solamente restan 3 preguntas más. Yo creo que ya con eso vamos a finalizar. En el formato 11C, en el primer trimestre, publiqué que no tengo calendario. Ahí mismo tengo que poner las actas generadas en el trimestre. Sí, en este caso sí tendrían que generar un calendario, ¿no? Porque en teoría tendrían que programar aquellas sesiones que vayan a desarrollar dentro del año. La que les sugería yo era la que pudieran incluir la del el informe anual. A lo mejor en este caso no, a excepción de que la dirección de verificación pues sea más, vaya, tenga la consideración de no revisar como tal el calendario dentro del ejercicio 2020 y 2021, ¿no? Pero de acuerdo a lo que establezcan los lineamientos, sí tendrían que tener el calendario. Y ahora bien, de las actas de sesión, pues de igual manera, aunque no tuvieran calendario, pues tuvo que haber habido, perdón, alguna sesión, quizás la consideraban como ordinarias por no tener un calendario, pero pues sí tendrían que incluir esas actas de sesión al menos dentro del primer trimestre, ¿no? Y si no tienen un calendario, pues desarrollar lo que queda el resto del año y hacerlo, ¿no? Creo que sería así, al menos que Atondo establezca otro criterio para la revisión, ¿no? No, yo creo que sí es correcto lo que tú comentas, Sofía. Es correcto lo que comentas en cuanto a si no elaboró su calendario en el primer trimestre, bueno, entonces que lo subsane elaborándolo dentro del periodo comprendido del segundo al cuarto trimestre, ¿no? Perfecto. Con una nota. Exactamente. Hay que establecer la nota diciendo el motivo o la razón por la cual no se elaboró el calendario durante ese primer trimestre, ¿no? Ok, preguntan también que si hay algún inconveniente si el fundamento de lo atestado se pone en la columna de la nota. Pues en ese caso yo creo que no, ¿verdad? Porque la nota sería únicamente para en caso de que se tenga que aclarar la falta de información o algún punto en ¿Otro tipo de específico. consideración? ¿Cómo dices? Perdón, Atondo. O otro tipo de consideración, pero el lineamiento de clasificación emitido por el INAH te señala que es en los documentos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ya la última pregunta es acerca de que si pudieran capacitar en cómo realizar las actas y resoluciones. Y yo creo que no hay inconveniente. En algún momento yo creo que lo podemos llegar a agendar y nos ponemos de acuerdo para esa situación. Sin embargo, pues sí se les recomendaría
que fueran, por lo menos, fueran consultando las actas y resoluciones que la comisión tiene ya publicadas en la fracción 11, ya sea en el inciso A, B o C. Entonces, para que se vayan dando una idea, pero pues, creo que en la medida que nos podamos organizar, podemos organizar una capacitación para ser un poquito más precisos y dar ejemplos respecto de la formulación de un acta, de la redacción de una resolución, etcétera, ¿no? Con mucho gusto. Antes de que terminen, Angie, quisiera mencionar, acabo de incluirles dentro del chat un hipervínculo que los lleva directamente a las resoluciones del Comité de Transparencia que se han emitido, como les comentaba, desde años pasados. Ahí pueden revisar ustedes la resolución, como dice Luis Gustavo, que puedan ir analizando el orden que lleva, qué es lo que se incluye, cómo delibera el Comité de Transparencia, señala lo de los fundamentos y demás, como para que se den una idea, ¿no?, de cómo hacer lo que es la resolución. Y ahí sí que las actas de sesión, pues como es un requerimiento que se acaba de hacer este año, van a poderlas encontrar únicamente dentro de la consulta pública en lo que corresponde al ejercicio 2021, formato 11C, que son las actas de sesión. ¿Sí, Atondo? Sí, a manera de propuesta, Sofía, si nos pudiéramos dar a la tarea de subir un expediente para que ellos lo vean, desde el momento en que está la petición al comité, el acuerdo, y desde que se convoca a los integrantes, etcétera, etcétera. O sea, subirlo completo para que ellos se den la idea de que, bueno, no es tan complejo, sino es un asunto de documentar y de hábitos que hay que desarrollar. Sí, lo que pudiera hacer es hacerles llegar a través de Angie, para cuando les vayan a mandar, no sé, la exposición, etcétera, pudiera hacerles llegar el documento PDF del orden que lleva, por ejemplo, en el caso de las incompetencias, que son los oficios que yo tengo, ¿no? Sí. Cómo llega la solicitud, el trámite que yo hago por oficio, ya lo que en todo caso determine lo que es el comité, ¿no? Porque de igual manera, el comité me notifica a mí la resolución a través de otro oficio, entonces, pues son varios procesos, ¿no? Más sin embargo, lo que se tiene que publicar dentro de esa fracción, pues son únicamente 2 documentos que son las actas y o resoluciones. Sin embargo, pues sí, ¿no? Está un oficio detrás de, que es el requerimiento, está otro oficio donde el comité me notifica mi resolución, entonces puedo hacer ese adjunto, ese documento donde se integre todo el proceso del comité y que lo puedan enviar a los correos de todos, ¿no? Incluso a manera de simplificar, pues un ejemplo de un expediente donde hayamos tratado algún asunto, igual otro ejemplo de un expediente que pudiéramos escanear en PDF, bro, y de una acta donde se tocaron 2 o 3 asuntos. Ok. Sí, me doy a la tarea de eso y se lo paso a Angie. Perfecto, Sofía. Muy bien. También quiero comentarles que a través del chat el ingeniero Jimmy les compartió la presentación de la exposición de la capacitación. Entonces, pues no habiendo más preguntas, no sé si hay algún otro comentario. Creo que no. Sí, la información se va a mandar a los correos, como bien lo comentaba la maestra Sofía. Y bueno, pues muchas gracias a los ingenieros, tanto a Jaime como a Cristian, por la capacitación de hoy acerca de la plataforma del CISAI. Y de igual manera, muchas gracias, maestra Sofía, por su intervención, así como también la del licenciado Alfredo Atondo, licenciado Roberto Salazar y licenciado Gustavo Reyes por la aclaración de dudas. El esclarecimiento de las dudas y comentarios que habían estado surgiendo por parte de algunos sujetos obligados. De esta manera, pues, damos por concluida la capacitación a titulares de unidad de transparencia del uso de CISAI. Entonces, pues, les agradecemos mucho su participación y asistencia virtual. Muchas gracias. Gracias.